Quedaban algunas cosas pendientes. Antes de la pausa había empezado a enumerarlas el doctor Marcelo Biondi. Sí, tenía que ver, Guillermo, con los apremios que dice haber padecido Joel Fernández, que no son contestes los golpes y patadas que en varias ocasiones dice haber recibido en su cabeza y en su espalda y en su rostro, con el informe médico incorporado pocas horas después de su detención. Y a su vez, cuando él señala en sede de la Fiscalía al otro día al menor de 17 años que luego fue liberado, que le dice en forma espontánea, ese también estuvo, ese fue el entregador, ese estuvo en el hecho, y estaba la madre de este menor también, ahí no estaba premiado por nadie. Y después, también cuando le refiere haber participado en el hecho al personal de traslado detenido, tampoco estaba premiado por nadie. Por lo tanto... Se lo digo en forma callejera, en un par de situaciones mandó fruta. Pero totalmente. Porque el pelado Rodríguez, el hombre de 44 años, estuvo detenido porque él lo mencionó. El chico pasó algunas horas demorado, el del beso, porque él lo mencionó. Y así mencionó a otros tantos que ahora se desdice de haberlos visto. Exacto, pero en lo esencial yo creo que él menciona, con respecto a Rodríguez, él menciona la casilla. Sí, no da los datos porque no lo conocía a Rodríguez. Después, obviamente, en el transcurso de la investigación lo hemos corroborado y por eso mismo hemos tratado que lo antes posible recupere su libertad este señor. Pero vos fijate que evidentemente él está cubriendo a alguna otra persona que no es ni Toto ni Elías, pues a Toto y a Elías los manda en su relato espontáneo al frente y orientan la investigación hacia Toto y Elías. Sí, pero ayer lo saca. Cuando comienza la investigación. Ayer menciona a otros. Lo que pasa es que esto no es... yo soy respetuoso, te vuelvo a decir, porque muchas veces me toca defender también sí, la otra trabajo. Parte, sí. Soy respetuoso de las defensas, pero esto no es que hoy declaro una cosa y mañana voy y declaro otra. El proceso penal, o sea, retractarse luego de prestar declaración... ¿Cuál vale? ¿La primera? No, nosotros la primera tenemos claramente que hay mendacidad porque no es conteste con el confronte de toda la prueba que hay incorporada. Por ejemplo, en que Chavito y Toto, según esta May que decía antes, se conocen hace más de un año por practicar la religión. Y también hay una testigo que refiere lo mismo, que es una chica de 16 años. Y a su vez, esta segunda declaración, hay que esperar la evacuación de citas, pero también no es conteste con la prueba que viene incorporada hasta el momento en la causa. Acá lo fundamental es la prueba incorporada en la causa. Después, todo lo que se pueda llegar a decir, pues la causa tiene mucha repercusión, corre para el juego de los medios. Pero lo importante es la causa. Y hoy lo que tenemos en la causa, lo más importante, creo, Guillermo, es que hay una pericia que se incorporó, psicológica y psiquiátrica. No, eso es fundamental, novedoso. No fabula Melody, la testigo de 17 años. No fabula según esa pericia. Y que incluso tiene un grave deterioro psicológico a raíz de toda la vivencia traumática, no solo del hecho, sino de todas las amenazas posteriores. Y bueno, y en ese marco se le recomienda asistencia psicológica. Cuidadosamente siempre separo el expediente judicial de lo que pasa en los medios, que es completamente distinto. Sin embargo, a veces termina influyendo. Ayer estaba dando una conferencia de prensa el Pai César, el mediático Pai César, en el momento en que llegó la comisión policial para detenerlo. Y se produce eso en un momento muy especial, digamos, lo que le dio a la causa un ribete completamente distinto al que había tenido hasta ahora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se pareció bastante a algo armado. Ahora usted dice, y vamos viendo lo que pasaba. ¿A usted le parece que en realidad fue un apresuramiento de los abogados? Lo dijo en el bloque anterior, en mencionar públicamente algo que ya estaba siendo investigado con otra seriedad y con otro silencio. Claro, yo creo que no fue un apresuramiento, fue algo que lo respeto, porque bueno, cada uno fue estratégico, en esto trabaja en el expediente y trabaja, como el caso tiene repercusión en los medios, también como puede. Yo creo que fue algo que por estrategia se utilizó para entorpecer la investigación y para apresurar la detención del Pai César. Más allá de eso, creo que se retrasó su pedido de detención porque no había acreditado, como en el resto de los casos, un vínculo con Melina, y eso quizás, como había tiempo, se promovió tener otros elementos de tareas investigativas que se habían mandado a realizar. Pero más allá de eso, me parece que el tema de la detención en el medio de una conferencia de prensa no es algo que tenga que ver ni con esta parte ni con la investigación. No, por eso le digo. Es algo que armó el Pai. Lo separo, lo armó el Pai. Es algo que yo hace mucho no veo, que alguien arme una conferencia de prensa. No se podía esperar a que termine la conferencia. Detenido. Ponele. Que no te corresponde contestarlo, pero digo, era más prolijo por ahí. O iba a hablar 5 horas. Yo lo que creo es que una vez que estaba firmada la orden de detención había que ir y detenerlo.
Bueno, miren, y allanar el domicilio y no importa si había una conferencia o no había, es más, si se podía llegar antes que inicie, una vez que está firmada el orden de detención y esa vida... no se puede esperar a que termine y el la conferencia. allanamiento, obviamente, el registro del domicilio, si es sabida la persona en el lugar, hay que proceder. Mire, júzguele usted. Así pasó, así detuvieron al país César. En vivo, fue ayer. Que había implicado un señor César. Pai, que no sé, amigo, Toto. Pero de anoche saltar, que me empezaron a llamar y a decir que el César, y que fue acá en esta casa, me cambia todo el escenario. ¿Usted conoce algún otro país César que viva por acá cerca de San Martín? No, es que nosotros somos hay un montón. Pai Claudio Doyun, de Yemayá, hay un montón. Pai Alberto, hay un montón. Hay un montón. Pai Jorge, hay un montón. Mi hijo de religión sé que se llama Mauro y dónde vive. Sé que se llama Juan y dónde vive. Sé que se llama Mario y dónde vive. Yo a ningún Toto tengo de hijo de religión. Ninguno. ¿Qué le diría a esta chica Melody? No le tengo nada que decir. Ojalá, que diga la verdad nada más. Que diga que a mí no me conoce, que a mí nunca me vio, que por ahí, que dijo que tengo una conocida. Nosotros en nuestro templo hay un montón de gente. Viene un montón de gente. No de todos sabemos cómo se llama, dónde vive, porque los templos son públicos y pueden entrar a nuestros templos la gente que... Yo no le averiguo el número de documento ni dónde vive. Si Melody hubiese estado acá, señores, nunca se lo hubiese pasado por alto, como hablaron hoy mis amigos, un Cristo semejante que hay en la puerta. Y nunca lo nombraron. De todas maneras, ella nombra un pasillo, nombra una... Está bien, cortina. tengo un pasillo, sí. Una cortina, yo tengo un montón de cortinas. No, igual, para ver una orden de detención, primero vamos a decir que no se va a dar la fuga hasta acá. Entorpecer la investigación, por supuesto que no la puede entorpecer. Vamos a ver qué elementos puede tener la Fiscalía. Acá tiene un teléfono. Acá se abre las celdas de los teléfonos. Si estas otras personas que están detenidas y están involucrados en la causa, esos teléfonos, las antenas, tendrían que haberse abierto acá en este lugar. Exactamente. Bueno, primero, segundo, si hubiera relación entre Toto, el Narigón y todas las personas que están detenidas con él, me imagino que habría por lo menos intercambio de teléfono, llamadas, mensajes de texto, no hay nada. Creo que cuando la jueza o la fiscal me escuchen, ahí se cambia todo el esquema. Gracias a los medios. Por supuesto que esperamos mi inocencia. Y ahí llegó la policía, atrás de eso. Bueno, ¿qué le parece a usted? Usted me decía fuera de cámara, es difícil que no se conozcan todos los que practican una misma religión, más en una misma zona. Y me parece que los PAI o MAI de la zona, en esta zona es una zona muy reducida, digamos, las distancias, se deben conocer, obviamente, y deben tener justamente el testigo presencial. Lo que refiere es que hay una MAI que está fallecida, que sigue su sobrina en la zona de Billingur, que es quien le presenta a ella al país César. Pero hay alguien que se encargue de saber si Liliana, la supuesta May Liliana, existió, si de verdad se lo presentó, bueno, eso... si está enterrada, dónde está enterrada, de qué se murió, si se murió en esa fecha. Nosotros hemos pedido tareas, obviamente, que se individualice y que se investigue la situación, y la Fiscalía ya ha ordenado estas diligencias, así que bueno, van a estar incorporadas a la causa seguramente. Lo importante acá es reconstruir la verdad histórica y que Melina, como corresponde, tenga justicia, y que bueno, que el sistema, obviamente, quienes tengan responsabilidad penal paguen lo que corresponde dentro de lo que es previsto por el Código Penal por los delitos que se han cometido. Usted es parte, así que le voy a pedir una opinión como parte. Después voy a hablar con el doctor Cristian Poletti, que no tiene nada que ver con el asunto y que por ahí tiene una visión completamente distinta. Pero para usted, ¿la investigación le cierra? La historia que se cuenta, la historia oficial, con detalles, sin detalles, ¿le cierra en líneas generales? Bueno, nosotros como particular damnificado no hemos dejado de pedir medidas desde que hemos asumido la representación de la mamá de Melina. Yo creo que la Fiscalía está trabajando con todos los elementos que tiene y está realizando una investigación penal acorde, digamos. Yo creo que todas las detenciones que tenemos y las imputaciones están sustentadas hoy para este grado que estamos del proceso. Y no tenemos que olvidar una cosa fundamental, Guillermo, que muchas veces escucho un testimonio en nuestro derecho, y conforme los fallos actuales, desde hace años, al menos a esta parte,
cuando tenemos un testimonio que puede ser una única persona como testigo presencial de un hecho, que puede ser incluso la propia víctima, lo que hay que tener es el resto de toda la prueba que sea concordante con ese testimonio, ¿sí? Que se pueda analizar toda la prueba en forma unívoca que nos conduzca al mismo camino. Y yo creo que este testimonio, tenemos toda la prueba indiciaria que nos lleva por este camino en el cual hoy ronda la investigación y en esta hipótesis acusatoria. Y te decía que un único testimonio en nuestro derecho, sustentado en el resto de la prueba indiciaria por el mismo camino, puede incluso llegar hasta una condena. Se puede condenar a una persona, ¿sí? Con el grado de certeza que requiere esa etapa, que será la de juicio oral, para llegar a una condena. Entonces, ¿cómo se nos va a estar pidiendo en una etapa preliminar, donde estamos superando las detenciones y las prisiones preventivas, y tenemos indicio y tenemos este testimonio que ha sido justamente por la misma asesoría pericial y se ha incorporado que es un testigo que no fabula, se nos está pidiendo que tengamos más elementos probatorios? Creo que hoy lo que tenemos alcanza para esta etapa del proceso y seguramente vamos a avanzar y vamos a llegar a un juicio oral. Y desde nuestra parte, Guillermo, desde ya, como lo hemos hecho con anterioridad, cualquier persona que esté imputada o detenida en este proceso y entendamos que no tiene relación con el hecho, obviamente propiciaremos que recupere inmediatamente su libertad, como lo hemos hecho, o si tiene que ver y no tenemos la prueba, como lo hemos hecho con las dos personas que han sido liberadas en esta causa. Gracias, Biondi. Trajo un libro. Y Crónicas de una defensa penal. Crónica de una defensa penal del doctor Gabriel Boselli, que cuenta una novela y que tiene mucha relación con un caso que a nosotros nos tocó asistir el año pasado, que es la defensa de Jorge Mangieri. Se lo trajo para Mauro Zeta. Se lo traje a Mauro Zeta y después Gabriel Boselli me dijo que te va a enviar a vos y a Melina. Con todo gusto. Gracias. Bueno, gracias. Siempre gracias muy a amable. ustedes. El doctor Marcelo Biondi. Cristian Poletti y el doctor Hugo Marietán, psiquiatra. ¿Cómo les va? Gracias a los dos. ¿Cómo le va, Marietán? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Pues lo primero que quiero hacer, porque ya de derecho hablamos bastante. ¿Trajiste tu libro también? Crónica de una defensa. Ese era mío. Ese era mío. No creo porque está dedicado a mí. Ah, no, entonces no, está bien. El mío me lo va a mandar después, entonces. Quiero que veamos al país César. Bueno. Voy a aprovechar su sapiencia. Lo habíamos traído por el payaso asustador de Junín, pero me parece que vale la pena tener su oficio para sacar alguna conclusión televisiva. Entiéndanlo. Una opinión. En sentido platónico del término. Bueno, vamos a ver al país César en acción, una vez más. Y usted me va a decir qué ve. Pai. Imposible. ¿Es posible o no, Pai? No, imposible. Usted lo traemos Imposible siempre porque- para dar la cara cuando ponemos la palabra un banda gracias. vinculada a un delito, Pai. Muchas gracias. No, primero es imposible. Segundo, no entiendo bueno, la llevan ahí. Hay que ver por qué la llevan. Si este chico prestó la casa, ¿para qué la prestó? Pero que nadie se dé cuenta. O sea, ningún templo de nuestra creencia. ¿Cuánta gente va a una... ¿Cómo se llama? A una fiesta de nosotros. Sí, ayer, ¿cuánta por gente? ejemplo, ¿Cuánta gente puede haber adentro de ese templo Umbanda durante el día? y no sé lo grande, para mí debe ser el templo de esa. Si está Salonia, preguntale cómo es la dimensión del lugar. Si está Salonia, que estuvo ahí. Ahí viene Pero ponele Salonia. que haya 50 personas. Sí. 50 personas. En los templos siempre Tienen que ser rota todos la gente. cómplices. Claro, tiene que ser. No, el primero, pobre, yo le preguntaría al papá, que dicen que es el pai o la mamá. Tendría que ser cómplice el padre y la madre de Pero este si chico. estuvo... Ahora, volviendo al tema de Umbanda, que es el que yo siempre defiendo. Siempre los nombran a ustedes. Sí, exacto. Voy a esto, voy a hacer una Siempre pregunta a están todos, en el ¿no? medio del Yo ahora lo mar. invito a Paleta. Yo vivo, mi templo es, abajo está mi templo y arriba vivo yo. Sí. Una entrada independiente, nada que ver, no se conecta de ninguna forma con el templo ni nada. Ahora yo me voy a comer con Paleta a casa como amigo. Lo invitó a mi casa, que vivo arriba. Paleta, ¿vino a un templo Umbanda o vino a comer a mi casa? A tu casa. Perfecto, listo. Está bien la pregunta casi. Perfecto, listo, perfecto. Vamos a poner, estos pibes no le habrán llevado a la chica, vení que vamos a agarrar un buzo, vení que voy a buscar No, que plata. hasta ese vení. momento por ahí no había pasado Sí. nada macabro. A mí me parece muy bien lo que decís, César, porque yo le iba a preguntar a los dos lo mismo. ¿Podemos tomar este lugar como un templo Umbanda o es una Lo persona que pasa por es ahí... que está diciendo perdón, que tiene César, adelante, ¿me Espera. entendés? ¿Y Hugo, qué ve? Bueno, acá vemos una personalidad extravertida, es decir, comunicadora,
muy convencida de lo que dice. Es más, creo que está acostumbrado a creer que tiene razón en lo que dice y afirmando con énfasis el contenido, ¿no es cierto?, de lo que está diciendo, ¿sí? O sea, yo creo que esta persona, ¿no es cierto?, en primera instancia parece que dijese la verdad de lo que lo está defendiendo. Ahora, por otro lado, me llama mucho la atención que la fiscal haya tomado una decisión de apresarlo, con lo cual sospecho que debe haber algunos elementos que ella maneje que para nosotros son totalmente desconocidos. Si esta persona llega a tener algún tipo de responsabilidad en este hecho, entonces estamos hablando de una persona realmente de mucho cuidado, ¿no? Con otra característica. Con otra característica, ¿no? Más. Bueno, todos estamos sorprendidos, los Totalmente. que alguna vez los invitamos a nuestros programas. Él estuvo acá, estuvo en el expediente, estuvo con Chiche, lo conocemos. Sí, sí, siempre que hay lamentablemente siempre lo convocamos cuando hay un crimen y se menciona un banda. Entonces viene él y defiende la religión y nos llamaría poderosamente la atención. Por eso queríamos escuchar su opinión. Sería muy dramático, ¿no es cierto?, que se comprobase que tiene algo que ver con esta situación, ¿no? Es una personalidad muy, muy de cuidado. Fíjense que en las últimas horas, y esto fue novedad de hoy, Chavito, que declaró ayer, dijo cosas completamente distintas, Poletti. Ratificó parte de la historia, pero incorporó nombres nuevos, sacó nombres que ya había mencionado, sobre todo en la situación que supuestamente se había dado el 23 a la noche, o mejor dicho, el 22 hacia el 23 a la noche en Chancanab, donde en una barra había escuchado que Toto le iba a poner pastillas a Melina para después drogarla y enfiestarla, y después se dice, o se desdice y dice, no, en realidad él no quería, y aparece el nombre de un tal Diego, y ya la historia que había contado termina no siendo cierta. ¿Qué pasa cuando aparece eso en una causa? Cuando todos empiezan a desdecirse o lo que habían dicho no era tal cual lo habían dicho. Es muy propio de la persona involucrada en una causa penal como imputado que trate de declarar en la medida que favorezca su propia situación procesal. Yo celebro los análisis, por ejemplo, el del doctor Marietán, porque él es una persona capacitada para hacer análisis. Es psiquiatra, sabe de lo que está hablando. Descreo cuando los jueces hacen ese tipo de análisis, cuando los jueces empiezan a investigar al testigo y no al testimonio. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de un testigo fabulador, de un testigo con una personalidad tal. Nosotros tenemos que agarrar la pieza que el testigo nos da, tenemos que agarrar el testimonio y confrontarlo lógicamente con las restantes argumentaciones o pruebas que hay en la causa. Esa es la única manera, procesalmente hablando, de saber si ese testimonio es válido o no. El testigo puede ser la persona mejor sentada en nuestro juzgado, puede ser Al Pacino diciendo yo soy el tipo más bueno y más verídico del planeta. Pero nos está mintiendo, ¿sí? Y los jueces, sin el conocimiento del doctor Marietán, y supongo que en una instancia son de así, hacer esos análisis. uno se esmera en mentir mejor, ¿no? Marietán, usted como psiquiatra. Claro, exactamente. Por eso no hay que escuchar al testigo, hay que escuchar al testimonio. Por eso están No hay que escuchar al testigo, hay que Es escuchar el testimonio el que me brinda a mí el conocimiento. Pero hoy ocurrió un hecho significativo que trajo el doctor Biondi, que dice que se le ha hecho un peritaje a la conocida testigo como Melody, en donde se dice que no fabula. Ese es un dato para nosotros los psiquiatras muy importante, porque se le da un grado de velocidad que antes, sin estos test, estas pruebas que se hacen, que son muy específicos, no tenía un cierto rango de incertidumbre. Con el test de que no fabula, la cosa, ¿no es cierto?, toma otro color. Y no te deja lugar a duda. Y hay otro elemento más. O sea, un test de eso es muy preciso y perdona, ya te dejo. Sí. Muy preciso. Depende, por supuesto, del personal idóneo que lo va a tomar, pero son personas que están acostumbrados a tomar este tipo de test. Y el segundo elemento, ¿no?, que apoya más todavía esta tesitura de que no fabula, es lo que mencionó Biondi como que esta persona está afectada emocionalmente por lo que ha vivido, lo que nosotros conocemos como shock postraumático, estrés postraumático, ¿sí? Entonces eso indica que hay como decía muy bien acá el doctor, hay una armonía
entre el test y la repercusión emocional, ¿no es cierto?, de la persona que hemos sometido a ese test. Y aparte, indudablemente, la fiscal le ha creído, ¿no? Porque en consecuencia de esa declaración, indudablemente, aunada a otras cuestiones de la causa que no conocemos, llevó adelante una detención de una persona que es una movida, si ustedes quieren, muy seria en una causa penal. Bueno, aportaron algunos datos, nosotros ya se los mostramos, pero si quieren lo volvemos a ver. No solamente es la declaración de Melody, que ya lo había mencionado el 16 como el PAI que iba a la televisión, sino que no se había hecho público el dato y la fiscal estaba trabajando sobre él. Habían estado en el barrio, habían tomado fotos del templo, ubicaron un auto que coincide con la descripción de la testigo en las cercanías y supongo, esta es una suposición, no es pública, que no solamente deben haber ubicado el auto, sino que debe tener algún testimonio, al menos extraoficial, que en algún momento ha ubicado sobre ese auto al PAI. Y consideró que eran elementos como para por lo menos ordenar su detención. Sí, indudablemente las teorías de inteligencia han tratado de ir corroborando un poco los datos aportados por la testigo, ¿no? De acuerdo a lo que decía recién el doctor Biondi, sin duda se están tratando de corroborar todos los extremos que ha aportado el testimonio de esta chica, que es muy útil para cómo ha encarado la investigación la doctora Vilone. Es muy importante en un caso privado como este, en un caso donde se juegan otras cuestiones, donde hay menores de edad, esta cuestión a la hora de investigar. Pues para nosotros, los que estudiamos la mente humana, es muy importante, ¿sí? Fíjese que esta chica está diciendo, yo estuve ahí. No está corriéndose que me contaron, me dijeron, yo estuve ahí y vi esto. Y de pronto algunas cosas de lo que dijo, o por lo menos se llegó a traslucir a través de los medios, después se corroboraron, ¿no? Por eso es muy importante el tema de los test que se ha tomado. Para mí esto es el giro de la noticia de la tarde. Recomendó, según el doctor Biondi, que vaya a un CGP para recibir asistencia psicológica. Yo pensé que tenía asistencia psicológica desde el primer día. Yo estoy seguro que tuvo asistencia psicológica desde el primer día y también estoy seguro que está siendo cuidada como un testigo de mucha importancia, ¿no? Aparte, el Departamento Judicial de San Martín tiene una oficina de protección a la víctima que cuenta con un gabinete de peritos y de psicólogos. Le hago la misma pregunta que le hice a Biondi, hago la misma aclaración, porque Biondi tiene su punto de vista porque es actor en esta causa y usted lo está haciendo como abogado, como panelista, como especialista. ¿A usted le cierra la investigación así, tal cual está? Sí, no pretendemos que cierre de la... Digo, la historia tiene crédito. Tiene crédito la historia. Indudablemente la fiscal ha puesto manos en el asunto, porque no es que ha llevado adelante una declaración testimonial y ha ido encauzando una causa. Ha detenido gente, y hay gente detenida con prisión preventiva confirmada. Es decir, no es solo la fiscal la que está trabajando, sí, sino también la fiscal hubo alguien casi 30 días preso y no tenía nada que ver. Bueno, pero es propio de una investigación penal. Es propio de una investigación penal que tiene estas aristas de confusión, ¿no? Que tiene circunstancias indudablemente problemáticas para avanzar en el esclarecimiento de un hecho que nadie quiere que se descubra verdaderamente, ¿no? En eso estamos. Yo creo que la justicia de alguna manera va a ir tratando de ir dándole a cada uno el grado de responsabilidad necesaria, que va a ser un camino difícil. Cualquier investigación penal es un camino difícil y más cuando están las partes en plena actividad. Acá tenemos abogados muy activos en ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Le digo a los dos, cuando alguien está detenido, usted dice es natural de un proceso penal estar preso y no tener nada que ver, como le pasó a Rodríguez, conocido como el pelado de 44 años. ¿Qué pasa ahí? Te comes 30 días en un calabozo y no tenías nada que ver, sin comerla ni beberla. Bueno, es una situación altamente conflictiva, estar ahí preso y sabiendo que no se tiene absolutamente nada que ver y con el estigma que le va a quedar igual desde el punto de vista social, porque este hombre sale ahora, ¿no? Y todos dicen, y algo debe haber tenido que ver, claro, si no, ¿por qué lo llevaron preso? Queda esa sospecha, ¿no? Así que sí, es muy duro. Tanto que la ley tiene un párrafo muy gracioso en los códigos procesales de provincia y de nacional que dice... ¿Qué gracioso? Se lo sobresee mencionando que la causa no afecta... Su buen nombre y honor. Es gracioso. Andá a avisarle a los vecinos, ¿no? Que no afecta el buen nombre y honor. Es muy gracioso. Y otro elemento más que queda acá, que es importante que para nosotros, desde el punto de vista del trabajo de la mente, pero no para los abogados, que es en esta causa creo que hubo dos confesiones, ¿no? De haber participado por parte de estas personas que están ahora presas, que si bien desde el punto de vista legal esto no tiene valor porque no fue hecho ante un juez, etcétera, etcétera, para nosotros es importante, nadie se autoincrimina,
¿no? Si no tiene algo de por medio, ¿no? Sin ninguna duda. Doctor Marietán, siempre muy útil, ¿eh? Gracias también, Gracias. doctor Poletti, por haber venido.